Hola a todos. Todas las personas cometen errores de vez en cuando. En algunos casos, se trata de pequeños fallos, pero en el caso de los ingenieros y los arquitectos, un error puede ser fatal. Sin embargo, lo que parecía un desastre puede convertirse en una idea genial y hacer famoso a su creador en el mundo entero. ¿No nos crees? Estás a punto de descubrirlo. Aeropuertos inusuales. Todos estamos acostumbrados al hecho de que los aeropuertos están protegidos contra el mundo exterior. La razón no es que estén guardando cuidadosamente algún secreto, simplemente se aseguran de que nadie ajeno entre en su territorio. Esto es bastante entendible. Un pájaro, un animal, un ser humano o un coche en el lugar equivocado puede interferir en el movimiento del avión. ¿Pero qué hay de los trenes? Probablemente te parezca una pregunta sin sentido. ¿Por qué? ¿Quién en su sano juicio pondría vías férreas cerca del aeropuerto? O, al contrario, construiría un aeropuerto en una antigua zona ferroviaria. Sin embargo, este lugar existe. El aeropuerto de Gisborne está en Nueva Zelanda, en la isla norte. El aeropuerto en sí es pequeño, situado en el borde de la ciudad del mismo nombre que se encuentra en la bahía. Gisborne tiene una población de unos 37,000 habitantes, lo que significa que es una ciudad bastante pequeña. Por lo tanto, el aeropuerto solo recibe vuelos nacionales. Incluye una pista de aterrizaje de 1,310 metros de longitud, así como 3 pistas aptas para aeronaves ligeras. ¿Pero qué sucede con el ferrocarril? Bueno, es complicado. Algunas fuentes dicen que está completamente cerrado, otras dicen que está paralizado y otras dicen que se usa exclusivamente para el transporte de mercancías. De todos modos, hay algo perturbador en una vía ferroviaria que cruza la pista de aterrizaje. Pero no es el único ejemplo. El Aeropuerto Internacional de Gibraltar tiene un vecino igual de aterrador. La pista de aterrizaje está atravesada por una autopista, y no cualquier carretera, sino la avenida Winston Churchill, la principal vía de acceso a la frontera terrestre con España. No solo es una autopista activa, sino que también es muy concurrida, lo que significa que la carretera tiene que ser bloqueada cada vez que un avión despega o aterriza. La razón de todo esto es que Gibraltar es un país bastante pequeño, solo 6,7 kilómetros cuadrados. Además, debido a los fuertes vientos, fue muy difícil encontrar el lugar adecuado para la pista. En general, los creadores del aeropuerto no tuvieron otra opción que combinar estos dos lugares. El tiempo medio de cierre de la carretera es de 10 minutos, pero en ciertos días la carretera puede estar bloqueada durante más de 2 horas. No es lo suficientemente agradable, estarás de acuerdo. Para arreglar de alguna manera la situación, se decidió hacer otra ruta ancha, desviando a los coches, además de añadir un túnel, pero la construcción nunca se completó. Hoy en día, el aeropuerto de Gibraltar sigue siendo uno de los más extremos del mundo. Torre de Pisa. La Torre de Pisa puede ser considerada el error arquitectónico más famoso del mundo. Absolutamente todo el mundo la conoce, incluso la gente que nunca ha visitado Italia y no conocen de arquitectura o de torres en general. En primer lugar, hay que decir que la Torre de Pisa es un campanario, pero este hecho suele ser de poco interés para la gente, porque se está cayendo. La construcción de la torre se realizó en 3 etapas y duró 199 años. Puede parecer que es mucho tiempo, pero no olvidemos que estamos hablando del periodo entre los siglos XII y XIV, una época en la que no había grúas ni otros equipos de construcción modernos. Todo el trabajo se hacía manualmente. Y esa es la principal razón del defecto de esta construcción. La torre comenzó a inclinarse después de que comenzara la construcción del segundo piso en 1178. La razón es una simple base de 3 metros sobre un terreno débil e inestable. Desafortunadamente, en esa época era imposible saber que el suelo causaría problemas en el futuro, ya que no existían los instrumentos adecuados. Afortunadamente, la construcción tuvo que ser detenida por casi 100 años, ya que Pisa estaba demasiado ocupada con la guerra. Durante ese tiempo, el suelo se acostumbró un poco a la carga, pero si no lo hubiera hecho, la torre probablemente se habría derrumbado. La construcción se reanudó en 1272 y los ingenieros construyeron los pisos superiores más altos en un lado que en el otro para compensar la pendiente. Por eso la torre es curva. Después de otro descanso debido a las guerras, la construcción finalmente se completó en 1372. La torre fue enderezada varias veces después, pero sin éxito. Al final, el monumento arquitectónico fue cuidadosamente reforzado para evitar que se cayera, y hoy en día la Torre de Pisa es muy popular entre los turistas. Dicen que no hay nada de qué preocuparse, al menos en los próximos 200 años. Casa de la Ópera de Sydney.
Otro edificio conocido en todo el mundo es la Casa de la Ópera de Sydney. A diferencia de la Torre de Pisa, el teatro se construyó hace poco tiempo y se inauguró oficialmente el 20 de octubre de 1973. Sin embargo, también hubo algunos errores. Se dice que la forma inusual del techo tenía un impacto negativo en la acústica, y el sonido es lo más importante en un teatro de ópera. Desgraciadamente, el arquitecto jefe John Hudson no le prestó atención a la acústica del edificio. Las conchas en el techo eran demasiado altas y no cumplían con los requisitos acústicos. Por lo que fue necesario diseñar techos separados que reflejaran el sonido. Además, los agujeros en las conchas que dan a la bahía deberían haber sido tapados, pero esto habría afectado el aspecto exterior. También hubo problemas con el sonido en las salas. Por ejemplo, el foso de la orquesta resultó ser estrecho e incluso peligroso para el oído de los músicos. En general, hubo muchos errores. Por eso, la Casa de la Ópera de Sydney ha intentado y sigue intentando corregir todos estos errores en su interior. Sin embargo, esto no impide que sea uno de los teatros más famosos del planeta y al mismo tiempo un símbolo de Sydney. The Walkie Talkie. Este edificio, conocido como The Walkie Talkie, en realidad no tiene un nombre oficial. Se encuentra en el número 20 de la calle Fenchurch en Londres y es una especie de teléfono móvil gigante y muy extraño. El edificio de 38 plantas tiene 160 metros de altura y fue terminado en 2014, pero el edificio The Walkie Talkie se hizo famoso incluso antes de que el proyecto fuera terminado. Durante la construcción del edificio, se descubrió que aproximadamente 2 horas al día, si el sol brillaba directamente sobre el edificio, este actuaba como un espejo cóncavo, es decir, enfocaba y reflejaba los rayos en las calles cercanas. ¿Has visto lo que pasa cuando pasas un rayo a través de una lupa? Algo así ocurría con The Walkie Talkie. En el verano de 2013, en una calle cercana al edificio, se registró una temperatura completamente increíble, entre 91 y 117 grados centígrados. Los rayos reflejados eran capaces de derretir la carrocería de un coche, dañar la alfombra de una tienda e incluso era posible freír huevos en una sartén situada justo sobre el asfalto. Era un verdadero desastre. Para hacer frente a este problema, en 2014 se instaló una carpa permanente en el lado sur de los pisos superiores de la torre y el edificio en sí sigue en uso hoy en día. ¿Pero acaso el arquitecto no pensó en estos problemas durante la creación del proyecto? Bueno, en una de sus entrevistas dijo que todo era culpa del calentamiento global. Cuando llegué a Londres hace años, no era así. Ahora tienes todos estos días soleados. Fue la excusa del arquitecto. Palacio de Buckingham. El Palacio de Buckingham es uno de los símbolos de Inglaterra y de la familia real. Es la residencia oficial de Isabel II. Pero a pesar de ello, el palacio está parcialmente abierto a los turistas. Cada año es visitado por unas 500,000 personas. Y sin embargo, a pesar de su popularidad, como cualquier otro edificio antiguo, el Palacio de Buckingham tiene sus problemas. Porque en esa época no sabían cómo construir de forma tan segura como ahora. El hecho es que el terreno en el que se construyó el palacio era pantanoso, muy pantanoso, principalmente a causa del río Tyburn. Hoy en día, este río sigue fluyendo bajo el ala sur del castillo. Añade a eso un sistema de túneles subterráneos e inmediatamente quedará claro que el Palacio de Buckingham no es tan fuerte como parece. Se dice que en el siglo XIX, el símbolo de Inglaterra se estaba inundando todo el tiempo y en general estaba en muy mal estado hasta que el príncipe Alberto se hizo cargo del palacio. No solo se ocupó del agua, sino que también logró arreglar las chimeneas y la ventilación. ¿Quién sabe qué habría pasado con el Palacio de Buckingham si no fuera por Alberto? Museo Guggenheim. Hoy en día, este museo contiene una de las colecciones de arte moderno más antiguas y visitadas del mundo, pero no siempre ha sido así. El inusual edificio fue planeado para ser un templo del espíritu, lo que permitiría una nueva mirada a los artículos de la colección. El resultado fue algo realmente extraño. El arquitecto esperaba que los huéspedes del museo pudieran subir a la cima del edificio en ascensor, bajar lentamente una suave pendiente y ver el atrio del edificio como la última obra de arte. El museo era similar a una enorme concha de almeja futurista. Pero incluso antes de la inauguración, el edificio tuvo muchas críticas. Algunos creían que disfrutar de las obras de arte moderno en tales condiciones era simplemente imposible y que colgar cuadros en nichos poco profundos era simplemente incorrecto e incómodo. Además, antes de la apertura del museo, 21 artistas firmaron una carta de protesta contra la exhibición de obras en este espacio. Parecía que la idea estaba condenada al fracaso. Sin embargo, la historia terminó venciendo a los críticos. En
En 2013, el museo fue visitado por alrededor de 1,2 millones de personas y acogió la exposición más popular de Nueva York. Comtower Tower. La Torre Comtower en Georgetown es el 11º edificio más alto de Malasia. Cuando fue completado, era el segundo edificio más alto de Asia. En realidad, Comtower es un complejo multifuncional con tiendas, un centro de transporte y oficinas administrativas gubernamentales. En general, es un edificio relevante. Sin embargo, cientos de casas antiguas, escuelas y templos fueron destruidos durante la construcción. Además, muchos caminos fueron destruidos. El sitio de 11 hectáreas fue completamente despejado. Aunque Comtower se construyó para revitalizar Georgetown, pero al principio del siglo el resultado era todo lo contrario. Los alrededores de la torre quedaron desiertos y la apertura de otros centros comerciales hizo que la torre no tuviera sentido. Los inquilinos potenciales y el público en general estaban molestos por el pobre mantenimiento del edificio, su intrincada disposición interior y sus oscuros rincones cubiertos de basura. Fue un verdadero desastre. Pero aún así, el gobierno fue capaz de hacer frente a la situación. Comtower fue terminado. Se abrieron salas de banquetes, bares, tiendas de alimentos y bebidas en su interior, e incluso el puente de cristal más alto de Malasia en el techo. Extra. Imagina un rascacielos de 47 plantas y 198 metros de altura, situado en una de las ciudades más turísticas de España. 2 torres doradas gigantes conectadas entre sí por una especie de embudo, haciendo realidad la fantasía del arquitecto. El edificio se llamaba Intempo y prometía ser un edificio residencial. Entonces, ¿por qué razón llamó tanto la atención de todo el mundo? La principal razón es que durante mucho tiempo hubo rumores de que Intempo no tenía ascensores. En realidad, ni siquiera había espacio para ellos. Según los rumores, el arquitecto lo olvidó durante la fase de planificación y ahora era necesario subir los 47 pisos a pie. El público no lo podía creer, pero resultó que la historia del ascensor era falsa, aunque sirvió para hacer de Intempo un edificio realmente famoso. Eso es todo por hoy. ¡Hasta pronto!